bien, y seguimos con el programa porque se viene nuestro primer invitado, pues. Es hora. Es la hora de recibir a nuestro primer invitado. Y yo agarro aquí el libro porque un mito a la medida, clase media, que lo estamos regalando además hoy, parte de esta colección Hoja de Ruta de la editorial País 2, clase media de Óscar Contardo, lo estamos regalando, manda tu hashtag clase media, la voz, para participar, para poder ganarte este libro. Y nos vamos a ir de inmediato con Óscar Contardo, ¿les parece? Vamos con Óscar para conversar con él sobre el libro, pero también sobre lo que está pasando en la Iglesia Católica, específicamente con el sacerdote Felipe Berríos. Buenos días, ¿cómo estás, Óscar? Hola, buenos días. ¿Tanto tiempo que no nos veíamos desde la USACH? Sí. Yo creo que sí, desde la USACH que no nos veíamos, ¿no? ¿O te entrevistamos alguna vez aquí? Ya. No, sí me entrevistaron, sí me entrevistaron, ya. Sí, pero ya, es que a mí se me confunden los años ya, los últimos 2 años uno no sabe. Es que la edad, amigo, hagámonos cargo también. No, es la pandemia. No estamos cada día más jóvenes, Óscar, eso lo tenemos clarísimo. Eso no, lo tengo muy claro. Todos los días. Uno se acuerda de la vejez. Todos los días. Todos los días. Óscar, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y queríamos recordar que estamos regalando entonces Clase Media, tu último libro, que es parte de esta colección de País 2, donde hablas de este mito, de este mito a la medida, que es la clase media. Vamos a entrar en eso. ¿Prefieren partir con ese tema o prefieren partir con el tema de la Iglesia Católica? Les dejo... ¡Ay, qué rudo, qué rudo! Al señor invitado. ¿Dónde quiere atacar primero? Vamos con la actualidad primero, ¿te parece, Óscar? Bueno, ya. Ustedes son los anfitriones. Eso, y por eso mismo queríamos conversar contigo, primero por, claro, este libro en el que tú ya habías evidenciado de cierta manera lo que pasaba con los jesuitas, que hasta ese momento, antes de tu libro, parecía que ellos no eran parte de esta seguidilla de abusos, ¿verdad?, de estas denuncias que se conocieron dentro de la Iglesia Católica. Y la verdad, ¿te sorprendió o no te sorprendió saber estas denuncias contra Felipe Berríos? Felipe Berríos dispara, Óscar Contardo. Vamos. No me sorprendió. A ver, lo que pasa es que yo no lo conozco a él personalmente más que alguna vez, ¿no? Claro. Entonces, dejar claro en eso. Yo no soy una persona que estaba vinculada ni a este cura, ni a ningún cura, ni a la Iglesia Católica. Esto lo dejo en claro porque entre los muchos ataques que he recibido, que han sido muchísimos, sobre todo después de la fallida designación de este señor en el gobierno, hay gente que supone muchas cosas que no son reales. Y no me sorprendió porque la crisis de la Iglesia es generalizada, es transversal, es internacional, no hay congregación ni orden que se salve de esta crisis porque está en la raíz de cómo entiende la Iglesia las jerarquías, el poder y la sexualidad. En ese sentido, a mí no me sorprende de ninguno que cuando hay una acusación no me descoloca particularmente. Claro. Ahora, lo que yo entiendo es que esto provoca lo que provocó, básicamente porque es este sacerdote es una persona muy popular en Chile. Uh-huh. Esa popularidad, en gran medida, es una construcción sobre su trabajo de beneficencia. Un trabajo de beneficencia que hacen muchos otros sacerdotes o laicos católicos, pero que no tienen ni el mismo apoyo institucional de una congregación que es riquísima, eso hay que decirlo. No es que él vaya solo a un lugar y que individualmente gestione una organización de beneficencia. No se las pela él. Hay que decirlo.
Hay un apoyo institucional de una congregación que no vive de las limosnas del domingo. Claro. Ya, es una institución riquísima, con mucho poder. Poder político, poder social, poder empresarial. Punto 1. Punto 2. Sobre ese trabajo de beneficencia se construyó una imagen mediática. Esa construcción de la imagen mediática pertenece a un modelo de gestión de imagen mediática y de relaciones públicas, podría decirse, establecido por el señor Renato Poblete a partir de los 70 en la Compañía de Jesús. Eso es una realidad reconocida incluso por los sacerdotes jesuitas en sus entrevistas, declaraciones, en la época en que Renato Poblete, que a Renato Poblete lo querían hacer santo. Eso está en libros, eso no lo estoy inventando yo, eso está en un libro que el propio señor Berríos escribió y publicó, en donde agradece la enseñanza que dejó Renato Poblete en ese sentido. ¿Cómo se construye esa imagen mediática? Con una relación cercana con los medios. ¿Y a través de qué? A través de los ejecutivos, a través de los dueños de los medios, a través de los periodistas y editores. Una relación que llega a ser personal y familiar. Eso significa que estas personas aparecían constantemente en entrevistas de televisión, diarios y revistas. En entrevistas en donde el perfil que se presenta es de una persona dedicada a la comunidad, llena de virtudes y volcada al trabajo social. Absolutamente. Así se hizo con Poblete. ¿Y con Berrío? Y con Berríos, tú lo has dicho. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Estaba siempre ahí en el buenos días a todos. Siempre era el cura bueno que nos iba quedando. Claro. Era como, de hecho, cuando salió la noticia, todo el Fue a mundo... ir a la chimba. Todo el mundo se agarró la cabeza diciendo, era el único cura bueno que quedaba porque estaba esta imagen del cura bueno, esta imagen del cura casi comunista, que se va en la pobreza, que está en desacuerdo con la derecha, un montón de cosas que lo ponían, ¿cierto? Como este cura bueno. Es la persona que inventó la frase Cotamil. Sí, no sé. Claro, Sí, acuñó sí. eso, Sí. acuñó la frase en una columna de la revista El Sábado, tenía columna en la revista El Sábado. Mira. No sé qué hay. Las relaciones de poder. Claro, decían el cura Rojo, un cura comunista que tenía una relación muy cercana con gran parte de los millonarios de Chile. Claro. No es exactamente una persona que esté en conflicto. Tanto así que es un sacerdote que apoyó, y parece que a todo el mundo se le olvidó, que apoyó directamente la candidatura de un candidato de derecha en las últimas elecciones. ¿En las últimas? ¿En las últimas? Sí. Pero por supuesto, a mí me sorprende acuerdo. que a todo el mundo se le olvide que apareció en la campaña del señor Briones. Ay, que le dio el voto. Es que Briones fue tan irrelevante que yo creo que por eso nos olvidamos. Ahora va a aparecer en Amarillos por Chile, le falta Claro. nomás, ¿ah? Vamos cambiando, pero de a poquito. No entiendo, por eso a mí me parecía muy raro que después de todo, después de saber lo que ocurre en la institución, en la congregación, internamente, los casos, porque la gente dice, ya pidieron perdón, pero si no se trata de pedir perdón aquí, porque dentro de esa institución se cometieron delitos que no se cometen en ninguna otra organización del modo en el que se cometen dentro de esa organización. O sea, no veo otra organización educacional o una fundación autónoma en donde en los colegios que mantienen, colegios destacadísimos, hubieran pasado abusadores de niños y adolescentes una y otra vez y nadie hubiera dicho nada y a nadie le importara que no se dijera nada. Eso es muy grave. Claro. Entonces, no se trata de delitos y esos delitos se han resuelto privadamente. Eso es No hay increíble, investigaciones de la fiscalía
Eso, aquí la fiscalía ni siquiera está actuando de. Pero de necesitan facto, una ¿no? denuncia frente No, a... Emiliano no Arias puede estuvo actuar de inves- facto en este tipo de cosas, ¿no? Emiliano Arias estuvo investigando hasta que lo sacaron. Y esa investigación de la fiscalía quedó en nada. Y aquí hay hay casos muy graves, o sea, el Renato Poblete es gravísimo y sabemos muy poco hasta el momento. Y llegamos a saber solamente porque una mujer decidió decirlo por televisión. Exacto. Sin esa entrevista por televisión no hubiera pasado lo que pasó. Sí, es cierto. Sobre los detalles que dio en esa entrevista de televisión nunca más supimos nada. Y era de un sadismo, eso es lo que más a mí me quedó. Que no era solo la cosa del acoso era sádico el hombre. Era sádico, esa entrevista es brutal. ¿Cuántas denuncias tuvo? No sabemos. ¿En qué consistieron esas denuncias? No sabemos. Esas personas que lo denunciaron ahora, ¿con quién hablaron en su momento? No sabemos. En una congregación que tiene un sistema que se llama cuenta de conciencia, en donde los sacerdotes tienen que darle cuenta de lo que hicieron en el año a su superior, es muy difícil que este tipo de cosas no hubiera pasado, no hubiera sido tema en algún momento. Pero la respuesta siempre es nunca nadie supo nada. Entonces a mí no me sorprende. Eso es para dejártelo claro. Claro. No, claro, ahora... Bueno, es un análisis de toda la Iglesia Católica como institución, su Claro. relación con poder y en términos genéricos, entonces, efectivamente Lo que está haciendo... No me pasaba- sorprendería nada de ellos, eso es el punto. Lo que pasaba es que en Chile, particularmente en Chile, la congregación jesuita se había construido una imagen de estar al margen de. Exacto. En todo el mundo, en De realidad, esto. en los últimos años, porque hay un tema ahí de si uno compara la congregación de Jesús con lo que es Opus Dei, uno dice, bueno, en la comparación Claro. estamos mejor. No, es que es una comparación súper tendenciosa en este tema, en el tema de los abusos. Por qué? supuesto. Sí. Porque, claro, es una iglesia conservadora contra una iglesia con un discurso progresista. Claro. Pero ese discurso progresista le servía a la Compañía de Jesús, en el caso de los abusos, de la crisis de los abusos sexuales, para mantener distancia. El 2010, cuando Caradí es denunciado, cuando se conoce las denuncias en contra de Caradima, que las conoció todo el país, digamos, la respuesta de los jesuitas fue a dar a entender de que ellos estaban a salvo de eso, de ser denunciados, uno, y dar en... Oh, lo se nos perdimos. pegó. Lo perdimos. ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡No! Hay No que hemos rezar entrado para en el que tema vuelva. De la clase hay que rezar. ¿Ve? Funcionó rezar. La oración a veces funciona. Volvió Oscar con... Ahora sí, estábamos en Caradima. El 2010. No, no estamos. No estamos con Caradima, parece. Maldito sea. Oye, lo escucho pésimo. Sí. Ahí te escuchamos. A ver ¿Te si escuchamos podemos bien? A ver. escuchar solamente el audio sin el video, podría ser más Eso fácil. puede ser. Eso siempre es una opción. Sí. Sí. El poder de la oración está Ya. ahí, pero ahí nomás. Ahí sí. Ahí sí. En Caradima Vamos a ver si habíamos lo quedado Oscar. Ya, cuando aparece lo de Caradima, los jesuitas dan a entender de que ellos no tienen problemas de denuncia de abuso sexual. Y sí las tenían, y muchas. Lo que pasa es que no se conocían públicamente, y quienes habían sufrido abuso no lo habían hecho denuncia interna. Y ellos no lo contaban. Esa era la realidad.
Increíble. Mira, la comunidad también nos escribe, dice, la tejedora dice, las dudas sobre Berríos a mí me vinieron por su expulsión a África. Ahí pensé que realmente era el disidente de la Iglesia Católica. No tenía idea que salió en la campaña de Briones. No, yo tampoco me acordaba. ¿Tampoco te acordabas? Tampoco me acordaba. No. Yo, como ahora cuando lo dice Oscar, como que me acuerdo. Y me acuerdo de esa época también cuando empezaron a aparecer, cuando se dijo que lo podían poner a cargo de los campamentos y el problema de la vivienda, que afortunadamente aparecieron las feministas ahí. Y Toti Orellana le dijo al presidente que la escuchó, no es buena idea que esta persona que había apoyado a Poblete, ¿no es cierto? Él cuenta en un momento que le decía polvete. O sea, ¿qué sabía él que le decía así? No, pero es que de verdad, en serio. Y entonces, bueno, ahí la escucharon y no quedó a cargo de nada dentro del gobierno. Imagínate el rollo que habría significado eso. Que habría sido. O sea, se salvó, realmente se salvó, podríamos decir, Boric, de un guatazo. Otro guatazo. Otro más. Otro más. De otro guatazo. Pero la verdad es que el poder de los jesuitas es muy fuerte en este continente y en especial en Chile desde hace de siempre, ¿no? Porque además han estado siempre a cargo de la educación, Oscar. Exacto. Y eso es muy feroz. De la educación de la élite, que dejaron de estar, digamos, de tener preeminencia desde la segunda mitad del siglo XX, pero lograron volver a tener influencia a través de estas organizaciones como el Techo para Chile y cosas aledañas en esos jóvenes de élite, que si bien podían haber sido educados por el Opus Dei o por los legionarios, en la universidad los agarraba los jesuitas. Lo agarraban los jesuitas gracias a esta organización. Entonces, así mantuvieron, digamos, una vinculación con esas generaciones que habían dejado de estudiar en los colegios jesuitas. Y en gran medida, bueno, el poder que les daba el poder que les sigue dando esta imagen mediática y esta relación muy estrecha con dueños de medios, con periodistas, con editores. Absolutamente. Yo debo decir que las primeras denuncias sobre Jaime Guzmán Astáhuaca y sobre Leonel Ibacache yo las tuve que publicar en mi Facebook. ¿Ya? ¿Nadie quería publicarla? Porque no había espacio para algo así. En los medios no. Y así, o naturalmente, bueno, los mencionaba en mi columna en La Tercera, que era La Forma, y ahí empezaron a comunicarse conmigo gente que había denunciado y que nunca había tenido respuesta. Claro. Oye, entremos en materia... Pero todo esto Ahí estamos medio pegados tú y yo parece. No nos escucha bien Oscar ahora. Pero yo decía que entremos en materia con el libro, con Clase Media, porque me parece muy interesante lo que plantea, no sé, si quieres terminar la idea de lo que estabas diciendo de La Tercera y la publicación antes de que pasemos. No. Sigamos con Clase Media. Muy bien, me parece. Fantástico. Sí, no, porque también esta buena idea, tú eres un hombre muy lúcido en general, ¿no? Bernardita es tu fan. Yo soy Confiésaselo, fan. Confiésaselo. Oscar lo sabe, tengo todos los libros. Yo leí Ciútico, me voló la cabeza, quise leer 14.000 libros más. Lástima que seas tan poco prolífero y saques tan pocos libros, amigo. Pero yo los tengo todos, los he leído todos, así que ahora no sabía lo de Clase Media, así que saliendo de este programa pasaré a la librería a por mi Clase Media. Muy bien. Queríamos conversar, bueno, parte así, porque te entrevistamos y sacamos un artículo también en lavozdelosquesobran.cl. Dice, durante una entrevista televisada en 2015, Mario Kreuzberger le pregunta al expresidente Sebastián Piñera si aún pensaba que pertenecía a la clase media, como había declarado anteriormente. Sí, eso es verdad, respondió con seriedad el empresario, y a los segundos ardió Twitter.
Si Piñera es clase media, yo estoy en situación de calle. Piñera tiene una de las 5 fortunas clase media más grandes de Chile. Yo quiero ser de clase media y así comprarme una línea aérea, un canal de televisión, un equipo de fútbol y una cadena de farmacia. ¿Cuántos integrantes de la clase media tienen 2.500 millones de dólares de fortuna? Fueron algunos de los tweets que se lanzaron al ciberespacio y que no mermaron ni siquiera cuando el exmandatario recordó que su padre había sido un simple empleado público. ¿Tú recuerdas esto para comenzar este análisis donde planteas que la clase media es un mito, Oscar? ¿No existe? ¿Es un unicornio? En Chile siempre existió un discurso sobre la clase media, siempre es en el siglo XX, sobre una clase media que surge en el siglo XX relacionada con la educación pública y el Estado, y los empleos del Estado. Perfecto. Entonces, sobre eso se construyó un sector social que en la primera mitad del siglo XX tenía unas características comunes, digamos. Vivían en ciertos barrios que estaban relacionados, por ejemplo, con las cajas previsionales, porque claro, los barrios eran construidos por estas cajas. Tenían ciertos empleos, iban a determinados establecimientos de la educación pública. La educación pública era el artefacto, por decirlo así, que lo trasladaba, que les daba un lugar en la sociedad, y los empleos y los servicios del Estado, un lugar laboral. Eso significaba también una carrera funcionaria, etcétera, etcétera. Pero esta clase media, que estaba muy, muy perfilada, era demográficamente muy escasa, o sea, en términos demográficos nunca sobrepasó el 30% de la población, 20% de la población, en un país pobre. Exacto. Bueno, esto cambia con el golpe de Estado, con la dictadura, cuando el Estado, digamos, es intervenido, la educación pública es desmantelada y empieza a surgir a la vuelta de la década de los 80 otra idea de clase media, otra idea de ingresos medios, que después va a ser impulsada en la transición con el auge económico, y que es una clase media que ya no se educa en la educación pública, que ya no comparte los mismos valores y que está orientada al consumo. O sea, para ponerlo en términos biográficos, mi padre se jacta de tener abrigos que tienen, no sé, 30 años. En esa mentalidad eso tiene un valor. En la mentalidad posterior eso ya no tiene un valor. El valor es cuál es el último abrigo que te compraste. Claro. Y para ponerlo, claro, eso es como la caricatura. Entonces, el libro es un ensayo que reflexiona sobre ese tránsito de una mentalidad primero dentro de la clase media, y la otra idea es la aspiración que se tiene sobre qué significa clase media. ¿Cachai? ¿Qué significa hoy día ser clase media? ¿Qué es ser clase media hoy? Porque hay muchos sectores medios que son muy distintos y hay mucha gente que se reconoce como clase media porque es un cajón desastre. En el extremo de mayores ingresos, como podría ser el extremo más extremo, es el del expresidente Piñera, que dice que es clase media porque su papá era un simple funcionario público. No era un simple funcionario público. Era un diplomático, un señor de una familia que vivió varios años en París. De hecho, el padre de Sebastián Piñera nació en París. Eso no es muy de clase media.
Yo no sabía eso. Era un diplomático, José Piñera Carballo era un señor, uno de los fundadores de la Falange. Por el lado de su madre es Sebastián Piñera, es una persona vinculada a lo que se llama en Chile aristocracia castellano-vasca, por decirlo de alguna manera. Digamos que no clasifica para... No da para clase media, digámoslo. No, Me encantaría que esa fuera la clase media, que todos claro, tuviéramos ese nivel de clase media. Mucha gente de ese extremo en términos públicos y a la hora de hablar de sí mismo en términos públicos, por ejemplo, frente a un encuestador o una encuestadora, digamos, se dice a sí misma clase media. Por un asunto de pudor y porque como que no lo mete, no meterse en problemas y una humildad extraña, una conciencia de que en una sociedad como esta reconocerse de clase alta en esos términos, en esas situaciones puede ser complejo. Es que es derroto creerse rico, si eso es. Es derroto creerse ricachón, si eso es. Y lo otro, en el otro extremo, son segmentos sociales, familias que viven mejor que sus padres o antecesores familiares en términos materiales, Oscar, pero ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando perfecto. Se pega a veces un poco la imagen, pero te estamos escuchando súper bien, por suerte. Que viven mejor que la forma en que la vivieron sus padres o sus abuelos, que tienen mejores condiciones materiales de vida que, por ejemplo, las mismas familias en los 80 o en los 90, pero que eso no les da seguridad para nada, o que el ingreso es un poco superior a la línea de la pobreza, pero eso no significa que se alejen de la pobreza y que haya una seguridad mínima. O sea, el tema de los derechos sociales. Porque si el proveedor se muere o enferma o pierde el trabajo, si hay una crisis social o económica en el país, esa familia inmediatamente cae. Exacto. Se vio para la pandemia, po. Para la pandemia quedó clarísimo que todo esto que era llamado clase media, ¿cierto? En realidad era clase trabajadora y que en un momento en que colapsó la pega o dejaron la pega o bajó la pega, ni siquiera la perdió, bajó la pega, las familias enteras se fueron a la cresta, po. Sí, po. No había nada que resguardara en caso de nada, no existía, cero colchón. Y lo que pasa también es que la expresión clase media es inofensiva. Por lo tanto, es más fácil de usar. Claro. Escribir o hablar de clase baja o de clase alta en Chile después de la dictadura era un tema problemático. De hecho, en los informes, si uno ve los informes de los organismos, la nomenclatura que se usa es segmentos, quintiles, que da cuenta más de un método de cuantificación que de una idea cultural, digamos. Porque cuando uno hace una referencia, por ejemplo, a la clase alta, no solamente está hablando de plata. Exacto. Sí me explico. Gente como uno, mijito, gente como uno. GSU. Claro. Claro, pues, podía estar pobre, pero como las ratas, pero seguir siendo de clase alta por un tema de contactos, de conexiones, de dónde vives. Siempre me acuerdo de la... ¿cómo se llamaba? La Tauruaga, la Julita. La Julita Tauruaga. Claro. Y que siempre contaban, no, mijito, que yo ando en metro y que tengo mis abrigos del año 1, igual tenía el manso departamento ¿para qué andamos con cosas ahí en el parque forestal? Pero claro, pero esa era como la clase alta empobrecida, entonces ya terminabas, claro. Pero no deja de ser clase alta, digámoslo. Claro, pero, por favor. Exacto, socialista total. Y por otro lado, están a estos sectores que se consideran... ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos bien? ¿Qué se consideran?
Ya, que se consideran, apago el video mejor. Mejor. Ya, démosle, ponemos una foto, tenemos Ya, una foto bonita que se tuya. consideran, por otra parte están estos sectores o las personas que se consideran clase media, pero que están muy cerca de la línea de la pobreza, Sí, pero en el fondo de clase media a un cierto orgullo o por pudor a no considerarse pobre. sí. Porque aparte en Chile siempre hay alguien más pobre. ¿Entendí? Entonces, claro, el ejercicio puede ser en ese momento en sectores que viven muy desconectados de otros, es, bueno, yo al menos no soy tan pobre como mis vecinos. ¿Cachai? Sí. Entonces, claro, el término de identidad, de pertenencia identitaria, es como una ilusión o una aspiración más que algo muy concreto. Todos podemos caber ahí, excepto cuando Piñera dijo que él era clase media. Claro. El resto, todos podemos decir que somos clase media, ¿cierto? Y no va a ofender a nadie probablemente, excepto Piñera. Hay hartos comentarios sobre eso, ¿eh? El argumento de Piñera es que él no nació en esa Claro. posición. Es que es curioso que al final, para resumir lo que nos está diciendo Oscar, es que en la clase media, los que son media no son clase. Y los que están de verdad formados como clase no son medio. O sea, la clase que realmente existe con conciencia de clase y cierta homogeneidad es la élite. Y los que están en el medio de la distribución son trabajadores precarizados cuya posición va cambiando constantemente. Entonces, claro, el concepto de una clase media, como uno ve en términos de marketing, de esa familia consolidada pero no con tantos recursos, es algo que, como grupo social, que realmente no existe. Pero si uno va vuelvo al punto de la línea de ingresos, desde la persona más rica del país hasta la persona más pobre, lo que uno podría, para la imaginación de esa supuesta clase media, el 1% más rico es la élite. Exacto. Y 2 a 9 es su clase media. Exacto. Y ese 90% del país está fuera de eso. Entonces, cuando están comparando, yo soy de clase media, ¿por qué? Porque yo tengo vecinos que tienen más dinero. Entonces, evidentemente, en comparación estoy más abajo que los vecinos, claro. Y los otros son invisibles. Al final, ese concepto de clase media está en media solamente porque el 90% de este país es completamente invisible para los demás. Eso es, al final, como concepto cultural, tiene tanto que ver con esa desigualdad básica que existe. Y claro, tú lo decías en la mañana, si uno pone una línea, ¿cierto?, donde pone al más rico y al más pobre, tú te vas al punto medio y ese punto medio todavía es pobre. Claro, totalmente. Ese medio todavía es pobre. Que esa conversación de la media es en el grupo de personas que están viéndose. ¿Oscar? Que es una burbuja. Uh-huh. Sí. Sí, y ahí yo como para ya ir cerrando sobre el tema de la clase media y contarte quiénes son los ganadores, ganadoras. Hay un ganador y una ganadora del libro, que están muy buenos sus dos comentarios además. Sí, paritario totalmente. Hay una clase media, porque Hassan dice, claro, no hay una conciencia de clase. Hay una conciencia de clase en la clase alta, que la vemos clarísimo, ¿no? Hay una conciencia de clase... Sí. Quizás en la clase obrera, que también existe, aunque cada vez menos quizás, pero ¿hay una cultura de la clase media? Hay gente que tiene, no sé, a lo mejor menos plata, pero sí educación, cultura, o viceversa. Lo que hay son distintos sectores. Perfecto. Y sectores de ingresos medios, y algunos son tributarios de... un modo de vida que tiene su raíz en la idea de clase media de principios del siglo XX en Chile. Pero es escaso, o sea, yo creo que el hilo conductor se debilitó muchísimo, y lo que existe ahora como el problema en general en Chile son como grupos que son como un archipiélagos en torno al consumo. A capacidad de consumo, claro. En torno a capacidad de consumo, y a través del consumo aparecen mínimos comunes, pero no valores fuertes o aspiraciones
tal vez podría ser esas aspiraciones como la casa propia, pero ya a esta altura... Ya ni Claro, no se puede. De hecho, hasta la casa propia, la aspiración de la casa propia ya se está difuminando a tal manera que está dejando de existir. Es muy curioso cómo... Y tampoco la educación, porque pasó que claro, se amplió el ingreso a la educación superior, pero lo que pasó finalmente, que como digamos, la matriz productiva del país seguía siendo lo mismo, y Están educados y sin pega. hay un montón de carreras que están sobrepobladas, Claro. Todos lo sabemos muy bien, entonces que un título universitario no te va asegura nada. a asegurarte nada. Nada. Ni un empleo profesional, No. ni un lugar, ni una remuneración, etc. Entonces, No estudien periodismo. No estudien periodismo. por favor. más que una identidad, es un conjunto de sectores de ingresos medios o sectores precarizados. Claro. Es interesantísimo, me encanta el tema de la clase media, Es que algo yo creo que muy había- de analizar, ¿no? Te voy a leer quiénes se ganaron los libros, porque son dos. Adriana Mancilla es la primera, dice La voz de los que sobran, dice un gran libro que refleja lo que realmente gesta la clase media. Sacrificio por salir adelante, por estudiar para ser alguien y salir de la pobreza, pero que sin duda hablamos de la clase trabajadora que nunca cesa y que estará siempre al borde de la línea de la pobreza. Vivir dependiendo de los poderosos, vivir encalillao, qué buena palabra Sí, esa, ¿no? Sí. Y tiene más deberes que derechos, estigmatizados siempre si llegases a convivir con la élite como el mendigo o el pobrecito mirado desde el hombro hacia abajo, el pensamiento de que un trabajador no puede vivir con dignidad. Seguiremos siendo la clase trabajadora. La clase media simple y llanamente no existe. Y el ganador número 2 es Julio San Martín, que dice La voz clase media, porque nos han dicho que somos clase media y tenemos sueldos de pobres, me quiero ganar el libro de Contardo. Ahí Muy están bien. los dos ganadores entonces, Julio San Martín y Adriana Mancilla, ambos en el Facebook. Escríbanos un mensaje interno para que nos pongamos de acuerdo entonces. Aquí está, clase media, un mito a la medida, parte de esta colección Hoja de Ruta de País 2, para analizar uno de los sectores más importantes del país y que, por supuesto, mirando hacia el futuro. Por eso Óscar hablaba de los derechos fundamentales, que son Claro. tan relevantes a la hora de hablar de clase media. Óscar, muchas gracias por estar esta mañana en La voz de los que sobran, como siempre, tan lúcido y agradable conversar Gracias a contigo. ustedes. Te queremos. Te amo. Chao. Te amo. Quiero, chao. Muy bien. Te amo. Oye, Momento groupie.